Obediencia en finanzas. Por Kenneth E. Hagin. Capítulo 1. Obediencia en finanzas. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. De mi experiencia de casi 50 años de predicar la fe, he concluido que más gente fracasa cuando se trata de la fe para las finanzas que en cualquier otra cosa. La razón es que están tratando de ejercitar la fe para las finanzas, pero no han plantado ninguna semilla. Quieren que Dios bendiga sus finanzas, aunque no hayan plantado nada. Aún así, es asombroso cómo Él tendrá misericordia de ellos y los ayudará. La Biblia dice claramente, «Dar, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir». Lucas 6:38. La Biblia también dice claramente, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. 2 de Corintios 9:6. Si quieres una cosecha abundante, tienes que sembrar generosamente. Usted no puede recoger una cosecha sin sembrar la semilla. Usted no puede salir a su patio trasero y decir, voy a recoger algunos tomates si la tierra no ha sido preparada y la semilla sembrada. Usted puede recibir finanzas a través de dos métodos principales. 1. Creyendo y obedeciendo la Biblia. 2. Una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Un ejemplo del segundo método fue aquella viuda en la historia del Antiguo Testamento. Primera de Reyes 17. Su vasija de aceite seguía derramando aceite, y su barril de harina seguía dando harina que era tan bueno como el dinero en esos días. Esa fue una manifestación sobrenatural. Manifestaciones sobrenaturales a menudo ocurren para nosotros en el área de finanzas porque hemos obedecido a Dios y hemos sembrado semilla. Así pues, el primer paso para satisfacer tus necesidades económicas es obedecer a la Biblia. Dios dijo a Israel. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y probadme ahora aquí, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En realidad, no hemos dado realmente hasta que hemos pagado nuestros diezmos. Un hombre me dijo, hermano Hagin, pagando diezmos eso es justo bajo el Antiguo Testamento. Eso es justo bajo la ley mosaica. ¿No sabía usted eso? Odiaría exhibir mi ignorancia de la Biblia haciendo tal declaración. Abraham pagó diezmos 500 años antes de que la ley fuera dada a Moisés. Jacob pagó diezmos 250 años antes. Sí, dijo alguien. Pero no hay ninguna escritura en el Nuevo Testamento sobre pagar diezmos. Esas personas deberían aprender a leer. Mire Hebreos 7:8. ¿Qué hay con eso? Eso es del Nuevo Testamento, ¿no? Y aquí los hombres que mueren reciben los diezmos, pero allí los recibe aquel de quien se da testimonio que vive. Eso habla de Cristo. Dios dijo que trajéramos nuestros diezmos al alfolí y Él abriría las ventanas del cielo. Pruébame ahora con esto, dijo. Pero no hagas algo solo porque otra persona lo hizo. No opere en la experiencia de otra persona. Opera en lo que sabes que la Biblia dice y opera en lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Una vez, cuando Kenneth Copeland estaba aquí en la Universidad de Entrenamiento Bíblico Rema, él contó acerca de una vez, al principio de su ministerio, cuando él tenía un automóvil que no era muy bueno, así que lo regaló, y Dios le dio uno nuevo. Algunos de los estudiantes de Rema, benditos sean sus corazones, pensaron que conseguirían un coche nuevo si hacían lo mismo, así que regalaron sus coches y caminaron el resto del año. Dijeron, bueno, Él lo hizo. Sí, les dije, pero ¿les dijo Dios que lo hicieran? Bueno, no. Solo pensé en conseguir un coche nuevo. Bueno, no funciona de esa manera. Porque tenemos la Biblia para seguir, no necesito ninguna guía que me diga que pague mis diezmos y ofrendas. Sé que debo hacerlo. La Biblia me lo dice. Así que adelante y pague sus diezmos y ofrendas. A menudo el Espíritu de Dios le dirigirá a dar más allá de eso.
Jesús dijo, dad y se os dará, así que no necesito ninguna dirección para sembrar. La Biblia dice, el que siembra escasamente, también cosechará escasamente. Yo solo obediencia en las finanzas lo hago. Es cuando obedecemos al Espíritu de Dios que las cosas suceden. Estoy en mi año 48 de ministerio. No me hubiera servido de nada hace 48 años si Dios me hubiera dicho que regalara una casa. No tenía ninguna. Y hubo un tiempo en que no habría servido de nada que Él me dijera que regalara mi coche, porque no tenía coche. A través de todos estos años, virtualmente medio siglo, Dios nunca me dijo que regalara un carro o algo parecido. Yo di ofrendas. Sembré semillas. Prosperé financieramente. En el otoño de 1981, Dios nos habló a mi esposa y a mí para regalar un Cadillac nuevo. Yo ya había vendido nuestro Cadillac más viejo, así que cuando el Señor nos habló, regalé nuestro otro carro, uno nuevo. No actué al margen de mi mujer. Ella me dijo, tengo la misma dirección. Luego, en un seminario que estaba celebrando en Rema, Dios me dijo que regalara el avión que Kenneth Copeland había dado a nuestro ministerio. Valía entre $160,000 y $170,000. Se lo di al hermano Jarrett Sadao. Algún tiempo después, un hombre que ni siquiera conocía, aunque había oído hablar de él, me escribió y me dijo, nos sentimos guiados por el Espíritu para enviarle este cheque por $500,000. Eso es $500,000, gloria a Dios. Estoy bien satisfecho de que, si no hubiera obedecido a Dios, eso no habría sucedido. Sin embargo, no tenía eso en mente cuando obedecí a Dios y regalé el automóvil y el avión. Realmente no esperaba nada a cambio. Tal vez pienses, ojalá me sucediera algo así. Te diré por dónde tienes que empezar por las monedas de 5, 10 y 25 centavos. Capítulo 2. Obediencia y diezmo. Una maestra de escuela dominical en una de las iglesias pentecostales que pastoreé en el norte central de Texas era una mujer viuda con 5 hijos. Ella y todos los niños recogían algodón por 40 centavos cada 100. Vivían en una casita vieja detrás de otra casa. Sin embargo, ella venía a la casa pastoral los sábados y decir, hermano Agin, nosotros ganamos unos $1 para comprar un poco de comida, y aquí está el diezmo. No quiero esperar hasta mañana, porque lo gastaré, sé que lo haré, lo necesito tan desesperadamente. Lo cogía y, cuando salía de la casa parroquial, cerraba la puerta y lloraba. Sabía que tenía que cogerlo, de lo contrario, la estaría privando de bendiciones y beneficios. El granjero vecino le pidió una cita. Ella nunca había tenido una cita en su vida. Empezaron a gustarse, y cuando él le pidió que se casara con él, ella aceptó. Cuando llamaron a filas a su marido, vivió un tiempo con su suegra, que le enseñó a leer y escribir. Dejé esa iglesia para dedicarme a la evangelización. Con el tiempo, volví para ayudar al pastor a predicar el funeral de uno de los ancianos. Le pregunté a la secretaria de la iglesia, ¿qué le ha pasado a esa chica? Ella me llevó fuera y me dijo, ¿sabías que su marido murió en aquel accidente de camión? Le contesté, sí. Ella dijo, bueno, debido a su negocio de construcción, él estaba fuertemente asegurado, y ella recibió varios cientos de miles de dólares del dinero del seguro. Ella señaló a lo lejos y dijo, ¿ves esa construcción? Podía ver varias casas nuevas que se estaban añadiendo a esta pequeña ciudad. La secretaria continuó, ella está construyendo esa adición a la ciudad. Es su propia contratista, su propia financiera. Maneja todo su dinero. Piénsalo. Me quedé allí de pie y volví a llorar, esta vez un llanto diferente. Estaba tan contenta, alabado sea Dios, de haber obedecido a Dios y haber tomado los diezmos de su madre. Esta muchacha también había aprendido a pagar los diezmos. La secretaria dijo, sigo siendo secretaria de la iglesia. Puedes contar con que ella está en el primer banco todos los domingos con sus 2 hijitos. Son los niños mejor vestidos y educados de la iglesia. Su sobre con sus diezmos y ofrendas está siempre allí. ¿Todos los domingos? Pensé de dónde había salido, una mujer joven de menos de 30 años.
que está construyendo una ampliación de la ciudad, y cuando tenía 14 años había estado 7 años en el primer grado sin aprender a escribir su nombre. Pensé también en aquella escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Lucas 4:18. Aleluya, Dios no la escogió a ella y dijo: vamos a hacer una excepción con ella. No, el mismo Evangelio es para todos. ¿Cuál era la diferencia? La vida eterna. La vida de Dios. Fue algo que entró en ella y aumentó su mentalidad en un 90%. Pero no solo eso, ella había estado plantando semilla. Ella había estado pagando sus diezmos y dando más allá de sus diezmos cuando ella había tenido solo unos pocos dólares de los cheques de asignación de su marido. Ahora tenía muchos dólares, pero todavía hacía lo mismo. ¿Habría llegado a ese lugar si no hubiera sido obediente en sus finanzas? Capítulo 3. Obediencia y sanidad. Yo estaba predicando hace años en el este de Texas, y cuando cierto hombre vino a la línea de sanidad, el Espíritu de Dios se movió sobre mí. Yo no había estado consciente de la unción hasta entonces, solo estaba consciente de la presencia de Dios. La Biblia enseña que los creyentes impondrán las manos sobre los enfermos y estos se recuperarán. De hecho, si me hubiera guiado por mis sentimientos, habría tenido a todo el mundo orando por mí. Pero, usted sabe, no andamos por sentimientos, andamos por fe. Así que este hombre se puso delante de mí y de repente la mano del Señor se movió sobre mí. Primero le pregunté qué le pasaba. Me dijo que los médicos le habían dicho que tenía un montón de úlceras en su estómago, tan grande como un nido de avispas. Querían operarle. Llevaba 2 orejas sin comer más que potitos y la mayor parte del tiempo no podía digerirlos. Cuando la mano del Señor se movió sobre mí, tenía los ojos muy abiertos mirando al hombre. Pero en vez de verle a él, vi la casa donde vivía. Se la describí. Le dije: anteanoche no podías dormir, pero no querías molestar a tu mujer, así que a medianoche te levantaste y caminaste desde la parte delantera de la casa hasta el porche para dormir de la parte de atrás. En el Texas de antaño, antes de que tuviéramos aire acondicionado, teníamos lo que llamábamos porches para dormir, porches traseros con mosquitera. Le dije: tenías una cama ahí fuera, así que te caíste sobre esa cama y ahí estabas, sujetándote el estómago. Estaba ardiendo. Como el fuego. No solo eso, sino que tu conciencia te estaba molestando, porque perteneces a esta iglesia, eres salvo y bautizado con el Espíritu Santo, pero nunca has pagado tus diezmos o apoyado a la iglesia. Aquel tipo me miró con los ojos muy abiertos y dijo: debes de ser adivino o lector de mentes, eso es exactamente lo que ha pasado. Le contesté: no te estoy adivinando el futuro ni leyendo la mente. Estoy ministrando por el Espíritu de Dios. En tu caso particular, antes de que pueda ministrarte, vas a tener que decidir si vas a caminar en la luz que Dios ha derramado sobre tu vida. ¿Qué vas a hacer en cuanto a pagar los diezmos y sostener a la iglesia? Él dijo: voy a hacerlo. Le impuse las manos, y cuando lo hice vino otra manifestación del Espíritu. Yo supe por el Espíritu Santo, por la palabra de conocimiento, que su cuerpo estaba oprimido por un espíritu. Ahora, el cuerpo de todos no lo está, pero el suyo lo estaba. Ordené a ese demonio que saliera de su cuerpo en el nombre de Jesús. No había manifestación particular, pero supe que se había ido. Le dije: ahora, usted dijo que no has probado un bocado de comida sólida en 2 años. Vete a casa y cómete un chuletón. Se fue a casa y se comió un chuletón. Volvió al médico al día siguiente. Le hicieron una radiografía del estómago y no le encontraron nada. Antes de que acabara la semana, había vuelto al trabajo. Alguien me dijo: no lo entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes? Bueno, usted ministró a ese tipo y le dijo que no pagaba diezmos. Era la tercera persona a la que ministrabas esa noche, y nunca dijiste una palabra sobre diezmando a los demás. Ahora bien, si sabías eso de él, ¿por qué no lo sabías de los demás? Yo le contesté: bueno, verás, tú no llevas este don contigo y lo manejas como quieres. Es como el Espíritu quiere.
Él dijo, bueno, ¿cómo podría uno arreglárselas y otro no? Le dije, bueno, ahora quiero hacerte una pregunta, ¿tienes hijos? Oh, sí. Bueno, le dije, ¿cómo es que un niño de 4 años puede arreglárselas con cosas que un niño de 14 años no puede? Dijo, porque saben más. Dije, por eso algunos cristianos no pueden. Amén. Dios espera más de algunas personas. Alguien me dijo una vez, no es justo que Dios espere más de algunas personas. Yo dije, bueno, ¿esperas más de un niño de 4 años que de un niño de 4 meses? Sí. Bueno, le dije. ¿Estás siendo injusto? No. El Padre Dios tampoco está siendo injusto, le dije. Gracias a Dios por la manifestación de su Espíritu. Gracias a Dios por la unción. Dios en su gran misericordia y su gran bondad condesciende a descender para encontrarse con los hombres en el nivel en el que están. Capítulo 4. Obediencia y milagros. Hace años conocí a un joven evangelista que estaba empezando. Era mayor que yo en edad, pero más joven en el ministerio. Él y su esposa tenían 5 hijos. Los padres de su esposa eran miembros de mi iglesia. Él estaba fuera en Navidad y asistía a nuestra iglesia con sus parientes. Intenté que predicara y le hubiera dado una ofrenda. Esto fue en 1940. Tienes que darte cuenta que esos eran días de depresión. Le dábamos a un hombre que predicaba el domingo por la noche $5 en esos días. Algunos se asombrarán de eso, pero yo tenía hombres en mi iglesia cuyos salarios mensuales no eran mucho. Uno que trabajaba para el ferrocarril ganaba $37.50 al mes. Pagaba la renta, alimentaba a su esposa y 3 hijos, y conducía un automóvil con $37.50 al mes. Así que, en comparación, $5 estaba bien. Yo se los hubiera dado, pero él no quiso predicar. Él dijo, hermano Agin, estoy un poco avergonzado aquí delante de mis parientes. Así que seguí adelante y prediqué. Mientras estaba en la parte de atrás de la iglesia dando la mano a la gente después del servicio, el Señor me dijo, quiero que le des $10. Querido Señor, le dije, no puedo darle $10. No sabes que estamos en Navidad. Podría volver y mostrarte mis libros. Todavía los tengo. Mi salario medio era de solo $43.15 al mes, así que $10 era prácticamente la paga de una semana. Señor, dije, ni siquiera le he comprado a mi esposa un regalo de Navidad todavía. Quiero que le des $10, el Señor dijo. Mientras estaba allí de pie estrechando la mano de la gente y sonriendo, mi cabeza y mi corazón estaban teniendo una pelea. No siempre se sabe lo que pasa dentro de una persona. Finalmente conseguí reunir los $10. Casi todo el mundo se había ido a casa, pero el joven evangelista estaba fuera hablando con un amigo. Le di la mano y le dejé el dinero en la mano. Ni siquiera tenía un billete de $10 para darle. Tuve que darle billetes de $1 y cambio. Poco después, oí a su suegra decirle a alguien, sabes, se estaba fuera en Navidad y tenía lo justo para pagar el alquiler y los servicios. No le quedaba ni un céntimo. No podía comprarles nada a los niños para Navidad, ni siquiera la cena de Navidad. Alguien le dio $10 para que tuvieran cena de Navidad. Cuando oí a la mujer, no salté ni grité, esa fui yo. Y yo lo hice. No, me quedé callado y dije, gracias a Dios. Estoy tan contenta de haber obedecido a Dios. Algo similar sucedió varios años después. Un domingo por la noche, estaba dando la mano a la gente que entraba en el auditorio. Nuestra iglesia estaba justo en la autopista y en aquellos días, antes de las autopistas, todas las autopistas pasaban por el pueblo. Un autobús de Greyhound se detuvo delante de nuestra iglesia. Bajó un hombre con una maleta. Lo reconocí como un pastor que había visto en convenciones. Me pregunté qué hacía bajándose así en nuestra iglesia. Era la hora de empezar. Le saludé y me dijo quién era. Le dije, sí, ya sé quién eres.
Evidentemente vas a estar con nosotros esta noche. Sí, respondió. Bien, le dije, predica para nosotros. Mientras el hombre predicaba esa noche, el Señor me dijo, quiero que le des 12 pesos con 50 centavos de tu bolsillo. Eso no suena como mucho ahora, pero eso era más que el salario de una semana para mí entonces. Hasta el día de hoy no sé sobre qué predicó aquel tipo, y sabes que tengo buena memoria. Durante su sermón, mi cabeza y mi corazón discutían. Para que el predicador pensara que yo estaba con él, de vez en cuando gritaba, amén. Pero no sé lo que dijo. Estuve discutiendo todo el tiempo que predicó. Le dije, Señor, no puedo darle $12 con 50 centavos. No puedo hacerlo. No puedo permitírmelo. Terminé todo el servicio y todavía no había resuelto el asunto en mi mente hasta que llegamos a la casa pastoral. Le había invitado a pasar la noche y él había aceptado. Volvió al dormitorio y mi mujer fue a la cocina a prepararnos algo de comer. Yo estaba contando los monovolúmenes para dárselos al predicador. Había algunos billetes de $1, pero la mayor parte de los $12 con 50 centavos eran monedas de 5, 10 y hasta 10 centavos. Así recibíamos la ofrenda en aquellos días. Mientras estaba parado allí, el Señor me dijo tan claramente en mi interior, ahora, la razón por la que se bajó del autobús aquí fue porque se quedó sin dinero. Esto es tan lejos como él podría ir. Su esposa está con sus padres en tal y tal pueblo en el este de Texas. El próximo domingo va a hacer una prueba para una iglesia en cierto lugar y lo van a elegir pastor. El predicador volvió a la sala donde yo estaba. Le dije, levante las manos. Él tuvo que ahuecar sus manos para sostener esos 12 pesos con 50 centavos en cambio y billetes. Lo puso en el bolsillo de su abrigo. Entonces el diablo dijo a mi mente, muchacho, lo has perdido. Has hecho el ridículo a ti mismo. Regalaste tu paga de la semana. Me había ido un poco mejor esa semana. Había recibido $17 con 50 centavos en total. Le dije al joven ministro, quiero hacerte una pregunta, ¿a dónde va? Hermano Agin, dijo, voy a ver a la familia de mi esposa. Ella y los 2 niños están en la casa de su papá en tal y tal pueblo en Texas. Tenía el dinero justo para llegar hasta aquí. De hecho, fui a la estación de autobuses, puse mi dinero en el mostrador y dije, este es el dinero que tengo. ¿Hasta dónde me llevará? Me dijo, me ha traído hasta tu ciudad. Normalmente me habría bajado en la estación de autobuses, pero cuando mencioné su iglesia, el conductor del autobús me dijo, paso justo por delante de esa iglesia. No debo hacerlo, pero pararé y te dejaré bajar allí. El predicador dijo, no me queda ni un centavo. Hasta aquí puedo llegar. Pensaba ir mañana en autoestop a casa de mi mujer. Ahora, con este dinero, puedo comprar un billete de autobús. El próximo domingo debo predicar en cierto lugar, y él lo nombró. Estoy probando para pastor allí. Le dije, hermano, ya basta. Quiero decirte algo. Tú eres el próximo pastor allí. Y efectivamente, lo era. Unos 2 años después de este incidente, mi esposa y yo fuimos a ministrar a una mujer que estaba en su lecho de muerte. Su marido la había llevado a 3 clínicas diferentes en Texas. Los médicos de cada una de ellas habían dicho lo mismo, no podemos hacer nada. Está demasiado avanzada. Entre otras cosas, tiene una enfermedad de la sangre incurable en sus últimas fases. Se está muriendo. Morirá en unos días. Fuimos a su habitación para atender a esa querida señora. No la conocíamos, pero uno de nuestros miembros lo hizo. Entonces pastoreábamos una pequeña y vieja iglesia en Farmersville. Mientras nos arrodillábamos junto a la cama de esta mujer, la misma voz que me había dicho que le diera a un ministro 10 pesos y al otro 12 pesos con 50 centavos, esa voz interior dijo, levántate y ponte de pie. No ores. Yo ya tenía mi mano sobre su cabeza y estaba orando. Mi mujer estaba arrodillada a mi lado. No la toques. Levántate y dile, el Señor me ha dicho que te diga que estás curada. Levántate.
El jueves ella fue levantada de su lecho de muerte y el domingo ella estaba en nuestra iglesia bailando y gritando la victoria. Mientras regresábamos a casa por la vieja carretera 24, regocijándonos de que Dios nos había usado para levantar a una mujer de su lecho de muerte, tan claramente como si alguien estuviera sentado en el asiento trasero, el Señor me dijo, no podría haberte usado hoy si no hubieras. Me hubieras obedecido con esos 10 pesos y esos 12 pesos con 50 centavos. Lo había olvidado. Tuve que parar y pensar, ¿qué quieres decir con esos 10 pesos y esos $12.50? Esos 10 pesos que le diste al hermano C y esos 12 pesos con 50 centavos a fulano. Sí, dije, lo recuerdo. Si no me hubieras obedecido en eso, no podría haberte usado aquí, dijo el Señor. Todos queremos que Dios nos use, ¿no es así? ¿No te gustaría que Dios te usara para levantar a alguien de su lecho de muerte? ¿Cómo vas a saber que es Dios quien te dice que les digas que se levanten de ese lecho de muerte si no sabes cuándo te dice que des 1 peso o 5 pesos? ¿Ves? Esa es una manera de empezar a aprender la voz de Dios. Si Él no puede confiar en ti con 5 pesos o 10 pesos, ¿cómo va a confiar en ti para levantar a alguien de su lecho de muerte? ¿Qué tiene que ver todo esto con la curación? Todo. La obediencia es la clave para recibir de Dios y también es la clave para ser usado por Dios. Si podemos aprender a escuchar la voz de Dios y obedecerle en el área de nuestras finanzas personales, se abrirá la puerta a más bendiciones en nuestras propias vidas y allanará el camino para que Él nos use de maneras más grandes para bendecir a la humanidad.